Muy buenas noches a todos. Vamos a compartir en esta noche, una noche fresca. Menos mal que no estuvo tan fresco el sábado, ¿no es cierto? La verdad que hubiesen congelado, ¿no? Me acuerdo, compartimos el anterior, ¿no? Ahí con los hermanos. Gracias a Dios que no les tocó tan frío, ¿no? Ese día. Eh, pero lo más importante, hermanos, es lo que justamente, y el motivo de oración, eh, que seguramente nos tiene que llenar a todos. No solamente a los que han pasado por las aguas del bautismo, sino a los más grandes, los que ya hemos experimentado un poco lo que es el camino del Señor, es renovar siempre en nuestro corazón el pensamiento de que Dios nos ha llamado a cumplir un propósito en esta tierra y lo más importante es entender que en la medida que el Señor se acerca a su venida, eh, pronto vamos a tener que mirar al Señor o a los ojos, ¿no? Cara a cara, le vamos a ver, y ese día, que va a ser un día de gozo, pero también seguramente va a ser un día en el cual vamos a pensar, ¿no? En todo lo que no hicimos y podíamos haber hecho. Así que este es un tiempo para los que se han bautizado de reflexionar sobre todo y de poner todo el corazón, como tenemos que hacerlo todos, nuestro corazón y toda nuestra fuerza a los pies del Señor. Así que vamos a compartir y justamente siendo este mi último miércoles en un tiempo, ¿no? Eh, me tocaba compartir acerca de uno de los movimientos que, una de las sectas también que ha causado mucho problema, y es la más antigua, digamos, dentro del tiempo de la iglesia, porque la vamos a ver en la Biblia esta la vamos a ver en la Biblia, y tiene que ver con los judaizantes, ¿no? Y vamos a decir esta noche que, como solamente tengo 30 minutos, voy a tratar de comprimir algunas cosas, pero quiero que nos llevemos cosas prácticas para la vida y cosas que tengan que ver, vamos a mirar, ¿no es cierto? El texto que fue el texto lema de hoy, ¿no es cierto? El de justamente, se me cruza en cámara. No, no hay problema, no hay problema. El texto base es el texto que justamente fue el de hoy, ¿no es cierto? Y perseveraban, Hechos 2:42. Y los cristianos, ¿no es cierto?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tenía un corazón, un pensamiento y sobre todo tenía una doctrina clara, sabían a dónde apuntar con respecto a su fe. Pero vamos a notar nosotros que cuando comienza la iglesia, claro, hasta el comienzo de la iglesia, básicamente el núcleo central eran los judíos, ¿no es cierto? Judíos que habían conocido a Cristo y que en su corazón no muchos de ellos se habían podido apartar de los pensamientos y la doctrina que tenían que ver con el tema del judaísmo. Pero yo quiero venir al tiempo moderno, porque esto cada tanto se repite. Como dije, está en la Biblia y lo vamos a ver en esta noche, pero cada tanto se repite. Pero el movimiento que nosotros conocemos, este que nosotros conocemos hoy, como un movimiento judaizante, ¿no es cierto? O de la raíz judía. Miren, hay un montón de grupos. Por eso yo quiero ser un poquito más general, porque hay un montón de grupos. Algunos inclusive están dentro de los pentecostales, ¿no es cierto? Neopentecostales. eh, pero vamos a ver lo que tienen en común todos estos grupos. Y ustedes seguramente mientras yo estoy hablando van a pensar en esto y van a decir, sí, yo esto lo vi alguna vez. Eh, en el año 70 del siglo pasado, hubo un resurgimiento de esto. Y algunos lo van a recordar porque en Estados Unidos una serie de hermanos en la fe, ¿no es cierto? Mejor dicho, eran judíos, se convierten al evangelio y se dan cuenta que Jesús es el Mesías, y ellos comienzan un testimonio. ¿Saben? Este fenómeno se dio en varios lugares del mundo. Yo acá en Argentina tuve el privilegio, gracias a Dios, de conocer a uno de los hermanos que eh, fue de los primeros en ser de la iglesia, se llama judío mesiánica. ¿Alguna vez escucharon ustedes de esto? ¿Quién escuchó de una iglesia judío mesiánica? Bueno, yo tuve un privilegio, hermano. ¿Saben qué? Yo conocí a uno de los primeros, que cuando conoce a Cristo, ¿qué es lo que le pasó? Le pasó que la familia lo expulsó, ¿sí? Eh, y este hermano fue un hermano que me enseñó un poco de lo que es hebreo bíblico, eh, y básicamente, ¿qué es esto? ¿No? De este nuevo movimiento judaizante que no tiene nada que ver con esto que yo estoy nombrando, ¿no? Con el verdadero, de la verdadera conversión de estos judíos al cristianismo. Básicamente lo que vamos a ver es que es una mezcla de doctrina. Bueno, ¿qué es mezclan el cristianismo con todo lo que tiene que ver con muchas cosas judías. Eso se llama sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La unión de
dos cosas diferentes y se vuelven una, ¿no es cierto? Se llama sincretismo. Entonces vamos a ver que los judaizantes son llamados hermanos en la fe, pero que predican y enseñan que tenemos que guardar las cosas de, digamos, y eso lo vamos a explicar ahora un poco más, todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a escuchar cuando los miramos? Que empiezan a usar en sus conversaciones muchas palabras hebreas, ¿no es cierto? En vez de decir Jesús, dicen Yeshua, ¿no? Yahweh, y entonces insisten en estas palabras, porque para ellos es como que son las palabras correctas, ¿no? Todas las palabras que supuestamente vienen del judaísmo, pero vamos a ver que no es tan así. Vamos a leer, vamos a ver un poquitito más ahora acerca de esto. Eh, ¿Qué más vamos a notar en que tienen en común estos grupos? Básicamente el uso de muchos elementos judíos, ¿no es cierto? Y voy a citar algunos, que ustedes lo conocerán, la menorá, por ejemplo, en sus reuniones aparece el candelabro ese famoso, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, que tiene las lucecitas, ¿no? ¿Qué más tienen ellos? Por ejemplo, uno lo va a ver que, además de ellos, se cubren la cabeza, se ponen la kipá, ¿no es cierto?, ese gorrito. eh, ¿Qué más hacen ellos en sus reuniones? Por ejemplo, em, eh, se ponen, el talito, que es el manto, ¿vieron? Se pone esa ropa que supuestamente también tiene que ver con la ley. ¿Qué más? Y esto, cuando uno lo ve, le llama mucho la atención. Usan el sofá. ¿Qué es el sofá? Es el cuerno del carnero, que lo tocan cada tanto y uno dice, ¿pero por qué están tocando esto? Bueno, en la mente de ellos, cada tanto esto tiene un grado de ritualismo que lo hace para ellos especial, ¿no es cierto?, a sus cultos. eh, y el uso de muchos símbolos, como la estrella de David, que la estrella de David no está en la Biblia, no es bíblica la estrella de David. Es el símbolo de qué cosa? Símbolo del estado actual de Israel, pero no está en la Biblia, ¿no? ¿Qué más vamos a ver dentro de estos grupos? Muchos de estos grupos usan danzas, ¿no? Y mucha de la música y la tradición judía, pero no la judía de la época antigua de David, sino de hace poquito. Cuando dicen, y esto lo vamos a escuchar, ¿alguna vez escuchaste, hermano, o lo leíste, David danzó? ¿Lo escuchaste? Sí, David danzó. La pregunta es, ¿cómo danzó? Hermano, no sabemos, pero sí sabemos una cosa, tenía que ver con la tradición de su país, así como nosotros podemos en Argentina decimos bailamos una chacarera, seguramente en ese momento nacional de gozo y de alegría tuvo una expresión. Pero quiero decirte esto, cuando ellos dicen estamos haciendo lo mismo, es mentira, porque no sabemos cómo lo hizo David ni ninguno de ellos. No sabemos cómo se cantaba. Mira, hermano, te voy a decir algo que nosotros a veces perdemos de vista. Los salmos son un himnario, básicamente. ¿Sabes? Los salmos se cantaban, pero no sabemos cómo. Nosotros lo que cantamos es según nuestro uso, digamos, europeo, pero no sabemos cómo se cantaba. Bueno, ellos dicen que cantan igual, no, no es así. Y vamos a ir explicándolo un poquitito más. El tema de la danza, lo habrán visto quizás en algunas reuniones donde ven que algunas chicas, ¿no? Se visten con ropa medio árabe y empiezan a bailar. Bueno, dicen que eso también tiene que ver con esto. No tiene nada que ver, porque otra vez digo, no sabemos cómo lo hacían. Y tampoco estaba, y esto quiero, hermano, que quede claro, está dentro de lo que es el ceremonial, ni dentro de la ordenanza del pueblo de Dios, del culto del pueblo de Dios. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, el legalismo es extremo en muchas cosas. Por ejemplo, ¿con respecto a qué? Todo lo que es las enseñanzas respecto de las comidas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Guardar el sábado, las fiestas judías, ¿no? ¿Qué otros síntomas tienen ellos respecto a, o qué enseñanza tienen ellos respecto a estas cosas? Bueno, te dicen básicamente que tenemos que guardar todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Vamos a ver que no es tan así lo que ellos enseñan, y lo voy a explicar bien después para que quede claro, hermanos, a dónde vamos con esto. Porque ellos dicen, nosotros básicamente guardamos el sábado, guardamos las fiestas, eh, ¿qué más vamos a ver de ellos, no? Eh, Básicamente tienen serias doctrinas bastante erradas respecto, por ejemplo, a la justificación por la fe, y lo vamos a explicar un ratito más, lo explicamos un poquito mejor. Para ellos, por ejemplo, los cristianos han abandonado sus raíces judías, ¿no? Para ellos, nosotros apostatamos de la fe. Ese es el pensamiento dentro de estos grupos. Y ahora vamos a explicar un poquitito más para que, digamos, pero ¿en base a qué dicen esto? Bueno, lo vamos a explicar. Dice además, también como un tema de fondo para ellos,
es que ellos afirman que las escrituras modernas han sido adulteradas. ¿Qué quiere decir? Ellos están diciendo que en realidad las versiones cualquiera que tengamos nosotros, como son versiones modernas, no son versiones confiables porque no siguen la escritura. Y es por eso que todos los grupos, estos judíos cristianos, tienen sus propias traducciones de la Biblia, ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos decir antes de empezar a explicar esto? Mientras está, voy a pedir que busquen Gálatas, ahí ahora que tenemos imágenes, 2:14, ¿sí? Antes de que ahí yo voy a terminar de decir algunos puntitos y después los voy a explicar uno por uno para que nos quede claro, ¿no? Quiero decir que la primera herejía que la Iglesia tuvo que enfrentar, ¿no es cierto? La primera cosa que tuvo que combatir la Iglesia fue justamente este movimiento, ¿no? Un movimiento judaizante, eh, y básicamente la pregunta que la primera Iglesia tuvo que enfrentar, ¿saben cuál fue? Hasta ahora se convirtieron solamente los judíos. ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Hay que circuncidarlos también? ¿Tiene que guardar la ley? ¿Cómo resolvemos esta premisa? Y vamos a leer esto, ¿no? Verso 2:14, miren, esto lo escribe el apóstol Pablo. Y había un problema acá. Miren cómo llegó a ser de grave el problema, que miren quién estaba de por medio. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, hermano, qué problema que tuvo la iglesia primitiva, que inclusive uno de los grandes dirigentes de la iglesia primitiva cayó en este tipo de faltas. Y es por eso que en esta noche yo quisiera tomar algunos puntitos para que nos quede claro esto, hermano. La iglesia tiene una visión clara respecto a esto desde el comienzo. Y el primer gran conflicto que tuvo la iglesia fue justamente esto: gracia versus la ley. Y en la Biblia tenemos registrado el único gran concilio que tuvo la iglesia. Vieron que uno cuando va o escucha a los católicos y dice, bueno, Concilio Vaticano, Concilio. Bueno, ¿saben? La iglesia verdadera tuvo un solo concilio. Y es este que vamos a ver nosotros, capítulo 15 del libro de los Hechos. Porque acá había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que teníamos que definir, porque si había que judaizar a los creyentes, que eran gentiles, nosotros que no somos judíos, ¿qué pasaba? Íbamos a hacer ¿qué cosa? Una secta de judaísmo. Pero no, tenemos que entender claramente que el Espíritu Santo iba a enseñar algo. ¿Qué iba a enseñar? Iba a enseñar que la iglesia es otra cosa. ¿Qué es la iglesia, hermano? La unión de dos pueblos, judíos y gentiles, que somos nosotros, y de estos Dios ha hecho uno. Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios, es salvo. Y decíamos, la iglesia se enfrentó a esta situación y vamos a leerlo, capítulo 15, verso 5. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? Esto pasó más o menos en el año 48 después de Cristo, ¿no es cierto? Era la cuestión fundamental. Acá se iba a definir qué iba a pasar con el futuro de nuestra fe. Dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y otra vez decimos lo mismo, los primeros convertidos habían salido del judaísmo. Pedro, Juan, todo, Cristo mismo venía del judaísmo. Por lo tanto, hasta ese momento decíamos, bueno, seguimos como estábamos. Pero yo le voy a decir, no, 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 acá pasa otra cosa. Pero había algunos que no lo habían entendido así. Y dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído eran hermanos en la fe, pero que no habían entendido correctamente la doctrina. ¿Y qué dice? ¿Qué decían ellos? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Miren, esta fue la primera gran discusión de la iglesia. El primer gran problema. Hasta ahí estaba todo fantástico. Pero había un problema ahora. ¿Qué hacemos? Después de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿qué es lo que pasó? Vean que se convertían muchos que no eran judíos. Hermano, nosotros que estamos acá somos el fruto de esa expansión de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que se convirtieron? Y ellos decían, no, se tienen que circuncidar. ¿Y qué más tienen que hacer? Tienen que guardar la ley de Moisés. Y entonces dicen los apóstoles, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, se juntan todos, la iglesia primitiva, en el más grande concilio de la iglesia, y vamos a tomar algunos textos que nos van a ayudar a entender esto. Hechos capítulo 15, pero vamos a ir del verso 1 al 3.
Y vamos a leer, ¿no es cierto? Y fíjese esto, ¿no? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, escalaron un poquitito más. Si no siguen las leyes del judaísmo, no solamente no pueden estar dentro de la iglesia, sino que ellos también, ¿qué decían? No pueden ser salvos. La pregunta es, y esto es importante, había que tomar una decisión. El Espíritu Santo tenía que poner esto en claro. Leemos, ahora sí, Hechos, capítulo, el verso que sigue, por favor, vamos a leer el 2 y 3. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de algunos de otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué quiere decir, hermano? La iglesia tenía que poner blanco sobre negro. Porque claro, ya había una discusión. Y uno dice, Pablo en este caso, ¿qué tenía que ver? ¿Cuál era su función? Pablo había visto de primera mano, también Pedro había visto de primera mano, cómo los gentiles se convertían. Y en ese momento dice, no, muchacho, no es así. No es que guardamos la ley, pero creemos en Jesús, pero nos justifica, pero si no nos circuncidamos no nos salvamos. No, no. Acá hay que definir, ¿es por fe o es por obras? ¿Es por la ley o es por la justificación en Cristo? Y vamos a ver que esta discusión es una discusión que surgió, verso 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué está diciendo? Mire, hermano, ¿qué está pasando? Se convirtieron un montón que no son judíos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Son cristianos? O mejor dicho, hasta que no, estos no son cristianos, no son salvos. Y esto, como habíamos dicho, generó todo un problema dentro de la iglesia primitiva, que tenía que ser finalmente contestada. Y vamos a ver la respuesta de Dios. Hechos capítulo 15 también, verso 19, 20 y 21. Y eso, para que lo quiera anotar, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Y acá vamos a tomar nosotros, en estos textos, una serie de lecciones importantes. Porque el texto lo que va a marcar es lo siguiente: luego de haberse reunido todos los hermanos, luego de haber buscado la idea de Dios para tomar una definición respecto de esto, va a decir lo siguiente: por lo cual yo juzgo. La pregunta es acá, ¿quién es el que está hablando acá? Leemos un poquitito el 18, por favor, un poquitito antes. Dice el Señor, que se conoce de todos los tiempos antiguos. Ahora sí, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Verso 20-21. Sino que se les escriba. Mire, hermano, esta definición se escribió en el tiempo de ese concilio para toda la posteridad. Mientras la iglesia esté en esta tierra, esto es así. Sino que se escriba que se aparten, y acá está, de contaminación, de los ídolos. ¿Qué es esto? Idolatría, básicamente, ¿sí? ¿Qué más? Fornicación, todo tipo de práctica sexual que Dios condena, de ahogado y de sangre. Verso que sigue, el 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, ¿qué está diciendo? Esto que vamos a compartir es para todos. Todo el mundo queda bajo esta ley. A los gentiles no se lo puede nunca más obligar a circuncidarse, ni a guardar la ley, sino ¿qué cosa? 4 cosas: ídolos, fornicación, ahogado y sangre, ¿sí? Y esto quedó patente hasta nuestros días, hermano, por lo cual nosotros entendemos claramente que la Escritura nos dice, y vamos a leer un poco más acerca de esto, no tenemos por qué vivir de esta manera. Y yo me anoté algunas cositas, ¿no? Porque me puse a mirar uno de los cultos de ellos, a ver cómo son, ¿no? Y hay una palabra acá, ¿no? Que es en el verso 19, ¿no? Me gustaría que lo anote, ¿no? Hay una palabra que es fundamental, que es la palabra inquietar. La palabra inquietar en griego, básicamente, y me lo anoté para no olvidármelo, básicamente quiere decir poner obstáculo para perturbar al caminante, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? No ponga más tropiezo, no estorbe más a los gentiles para que se salven.
Y decíamos, muchos judaizantes modernos, y acá me anoté algunas cositas interesantes para tener en cuenta, es lo siguiente, que es que ellos lo que hacen, o lo que practican básicamente, es que ellos creen en su corazón que practican las cosas del Antiguo Testamento. Bueno, en esta, en esta noche vamos a explicar un poco de esto, para que cuando lo veas entiendas qué es lo que realmente ellos predican, y entiendo yo en su corazón, con un buen corazón seguramente, pero errados, ¿sí? Básicamente dice, nosotros vivimos como, o queremos vivir como vivía la iglesia en el tiempo de Cristo. En realidad no es así. Y te lo voy a demostrar esta noche porque esto es fácil de comprobar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos dicen y hablan de todo lo que tiene que ver con las leyes alimentarias, ¿no es cierto? Con el tema del calendario, con el tema de las fiestas, ¿no? Pero te voy a decir un detalle importante. Cuando uno habla con alguno de ellos te dicen, nosotros guardamos la fiesta y las leyes alimentarias. Uno dice, bueno, pero se basan en la Biblia. En realidad no. Ellos se basan en el Talmud. ¿Alguna vez escuchaste acerca del Talmud? ¿Alguno escuchó lo que es el Talmud? El Talmud es un conjunto de doctrinas escritas, y acá viene el problema, por rabinos judíos entre el siglo segundo y el quinto. Por lo tanto, todo lo que enseñan no está en en el Antiguo Testamento. Son enseñanzas de sus maestros, nada más. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Son interpretaciones personales. Y ahora voy a explicar algunos ejemplos de esto, ¿no? Eh, y te voy a dar un ejemplo que vos seguramente lo viste un montón de veces y nunca o te lo habrás preguntado, ¿no? ¿Vieron que los varones se cubren con el gorrito ese? Y esto es la verdad que yo cuando lo miraba, digo, una pena, porque cuando uno va a la Biblia, en la Biblia lo que notamos, y lo vamos a buscar, capítulo 11, le apela a nuestro hermano que esté buscando, 1 Corintios capítulo 11, verso 4, ¿no? Vamos a ver que la Biblia dice, todo varón que ore y profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Y entonces uno dice, ¿y de dónde sacan entonces eso de ponerse el gorrito? Bueno, eso tiene que ver justamente con sectas posteriores. Y te digo más, si alguno quiere tomarse el trabajo de buscarlo, ¿saben? Allá por 1500 hay registros, 1400, 1500, de que en las sinagogas judías no se cubrían ni para orar ni para sus cultos. Y cuando uno va a la Biblia, otra vez, en el tiempo de Cristo estaba prohibido cubrirse. Por lo tanto, esa costumbre ya está mal. Porque no solo no está en la Biblia, sino que contradice la Biblia. Y aunque ellos crean en su corazón, en su mente, que eso es correcto, es una enseñanza que tiene que ver con esto que estaba diciendo antes, ¿no? Con el Talmud y enseñanzas jasídicas, por ejemplo, o de sectas de ese tipo. ¿Qué más? Eh, Les gusta mucho, y esto es algo que también me llamó la atención, todo lo que se convierte en esos grupos se cambian el nombre. Entonces, por ejemplo, puede ser como, y acá lo tengo enfrente a nuestro hermano, él es de Perú, ¿no? Y de pronto él ya, decime tu nombre completo. Carlos Gustavo. Bueno, desde hoy no se llama Carlos Gustavo más, se llama Salomón Ben Gurión. Se cambian el nombre. Si ustedes lo ven, van a ver que en todos estos grupos una constante es cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque quiere acercarse a sus raíces, según ellos, sus raíces judías. Pero, ¿sabes? Él siempre va a ser Carlos, ¿no es cierto? No va a cambiar su identidad. Tu nombre no cambia tu identidad, ¿no es cierto? Pero dicen, bueno, le cambiamos el nombre. Bueno, ahora sí soy judío. No, no soy judío. Porque te mira un verdadero judío, dice, a ver, no, es peruano, no, no es judío, no nació en Israel, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene eso como costumbre, ¿no es cierto? Parte de lo que ellos creen que es doctrina. Por ejemplo, decíamos, rechazan términos eh, que nosotros usamos, ¿no es cierto? Porque dicen que son corruptos. Por ejemplo, ellos no dicen nunca Jesús, dice Yeshua, y habíamos dicho, ¿no? Yahweh, no dicen iglesia, ¿no es cierto? Porque ellos dicen que nosotros usamos términos que son paganos. En realidad, hermano, no tiene que ver con eso, sino con, por ejemplo, cuando uno dice Cristo, Cristo es el título de Jesús, ¿no es cierto? El Cristo, que es en griego, pero no quiere decir que porque esté escrito en griego sea algo herético, ¿no? Sino que es digamos, como está escrito en el idioma. Eh, Nos pasa con nuestro idioma, como hablamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué más? Básicamente lo que vamos a ver es que en sus oraciones, y esto es algo que también me llamó mucho la atención, ¿no? Son tan legalistas que, por ejemplo, si en oración de ellos no empieza con Yeshua, Elohim, Mashiach, Kyriach,
Jecobed, Baruch, Adonai. Bueno, entonces, si no dijiste toda la frase completa, Dios no te escuchó. Y uno dice, bueno, pero más de una vez me voy a equivocar. Entonces Dios no me escucha nunca. Si no lo digo perfectamente, Dios no me escucha. No, otro error que tiene que ver justamente con esto. Cuando uno los escucha, vamos a ver que tienen muchas oraciones repetitivas, ¿no? Bueno, ellos tratan de conservar esto porque piensan que es parte de ese legado que los salva. Eh, Básicamente algunos grupos, ¿no? Tienen un problema con el tema de la Trinidad, digo, los más extremos. Algunos que están dentro del pentecostalismo no tanto, ¿no? Pero acá vamos a ver nosotros en la Escritura que, básicamente lo que ellos tienen es que van a, guardar un montón de cosas, ¿no es cierto? Eh, y hay un detalle de fondo. Fíjense que, antiguamente, cuando uno va a la Biblia, la línea, la descendencia, o sea, quién determina tu genealogía era el varón. Abraham, ¿no es cierto? Bueno, podríamos nombrar a cada uno de los patriarcas, pero después del siglo quinto se puso de moda que en realidad, y esto no está en la Biblia, por eso digo, en la Biblia dice otra cosa, pero ellos dicen que un judío es judío porque nace de mujer. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Bueno, esto es un pensamiento que no está en la Biblia, pero que ellos defienden, ¿sí? Entonces, ellos, en la mente de ellos, por ejemplo, dice, bueno, yo, si nació de mujer, entonces por este lado puede ser también judío. Bueno, en realidad no está todo esto en la Biblia, sino son pensamientos de ellos. Pero yo quiero ir a la comprobación bíblica de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque entendemos nosotros según la Biblia, porque todo esto que dice lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? O lo habrán visto alguna vez, pero ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Y con esto ya tengo que terminar porque ya estoy en la hora. Vamos a ir y vamos a tomar algunos textos. Gálatas, capítulo 5 verso 4. Hay un montón de pasajes, hermanos. Yo tomo esto nada más para explicar lo que el apóstol Pablo explicó mejor que yo podría explicar esta noche. Eh, y lo va a poner el apóstol Pablo del 1 al 4, para empezar, lo va a poner a los que estaban en esta situación de esta manera. Mira, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso que sigue. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué le está diciendo? Miren, hermanos, acá hay un problema. Cristo nos liberó de la ley, ¿sí? Cristo nos liberó de la ley, de la esclavitud de la ley. Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, ahora nos queremos circuncidar, queremos volver a lo mismo. ¿Qué dice? Entonces no nos aprovecha Cristo. ¿En qué quedamos? O Cristo murió por tus pecados, o sos el que hace cosas para salvarte. Verso que sigue. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, bueno, desde este día voy a empezar a guardar los mandamientos de la ley, tengo que guardar el resto de mi vida, todos. Pero en el momento que yo perdí uno, todo no sirve. Dice, ¿ustedes quieren ser esclavos otra vez? ¿Quieren volver otra vez a lo mismo? Lamentablemente esto que está escrito hoy se vuelve a cumplir. Leemos el verso 4. De Cristo os desligasteis. ¿Qué está diciendo? Miren, ¿saben lo que hicieron ustedes? Dejaron a Cristo a un costado. Lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué le está diciendo? Miren, muchachos, erraron el camino. Si quieren volver a todo esto, su fe es vana, no sirve. Y el apóstol Pablo lo tiene que confrontar. Y va a decir, vamos a leer un texto más, Gálatas también, capítulo 1, verso 6 al 9. Sí, 6 al 9. Dice, estoy maravillado. Miren lo que va a decir el apóstol Pablo cuando les habla a estos creyentes que empezaron a escuchar esto y empezaron a hacer esto, ¿no? Ah, entonces tenemos que guardar la ley, tenemos que comer así, tenemos que hacer esto. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, hablamos estos días de un montón de evangelios diferentes. Esto también es un evangelio diferente, donde el peso de tu salvación está en tus obras, está en guardar la ley en este caso, ¿no es cierto? Verso que sigue. No que haya otro evangelio. Mira, hermano, no hay 25 evangelios. Bueno, puede haber 1.000.000 de evangelios, pero hoy no solo es verdadero el que creemos. ¿Por qué? Porque dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Y verso 9, verso 8 y 9 dice así: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Por eso, hermano, que la iglesia tiene un deber, debe guardar la sana doctrina, el verdadero evangelio, no cualquier evangelio, sino que está en la Biblia, ¿no? Dice, si vino hasta un ángel, hablamos, ¿se acuerdan de los mormones que dice, le bajó un ángel que le reveló? Hablamos de un montón de este tipo de cosas, de revelaciones. Bueno, dice, no, no te pueden predicar un evangelio diferente, verso 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo repite 2 veces, para que quede claro, no hay forma de escaparse de esta realidad. Gálatas también, capítulo 2, verso 2 al 20, vamos a leer, y vamos a notar un caso donde el apóstol Pablo tiene que poner un alto. Y hermano, cada tanto tenemos que poner un alto. ¿Por qué tenemos que poner un alto? Porque la escritura es clara en esto. Esto es lo que nosotros queremos. Vamos a leer capítulo 2, ahora sí, de Gálatas también, desde el verso Gálatas 2, capítulo 2. Muy bien, leemos desde el 2 al 20, dice así: Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que he predicado entre los gentiles. Un verso más. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, ¿sabes lo que está diciendo acá? Está contando el apóstol Pablo su conversión y dice, miren, yo esto lo recibí del Señor, lo que Dios me reveló a mí, y eso, si ustedes lo quieren buscar, está en el libro de los Hechos capítulo 9, ¿no? Y aparece también en Gálatas, donde él cuenta su conversión. Pero ¿qué dice él? Dice esto, yo no es que le pregunté, Pedro, ¿vos qué pensás? No, sino que el Espíritu le reveló también a él. Y todos estuvieron de acuerdo. Pero fíjense lo que dice. Dice también esto, que en un momento por la presión del grupo, ¿qué hizo? Dice, miren, a Tito, que era griego, le dijeron, mira, hay que circuncidarse. Leo un verso más. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué está diciendo? Recibimos esto del Señor, no lo vamos a negociar. Hermano, la fe no se negocia. Nuestra fe no se negocia. Y el apóstol Pablo lo dice así. Verso que sigue. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, de los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué le está diciendo? Básicamente acá, el apóstol. Claro, él no estuvo en el primer grupo de los que se convirtieron. Estaban Pedro, Juan, los otros apóstoles. Él viene después. Pero dice, cuando hablé con ellos, me dijeron lo mismo, lo que el Señor me reveló. Leemos un poco más. Antes, por el contrario, como vieron, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. En un momento dado se van a poner de acuerdo y va a decir, mira, desde este momento, Pedro dijo, yo les voy a predicar a los judíos que son de mi sangre. Pero no podemos dejar tirado a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Dijeron, hermano, en comunión, vamos a hacer una cosa. Yo voy para acá, ustedes vayan para allá. Pero seguimos un mismo evangelio. ¿Qué más dice después? Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también para mí, para los gentiles. Seguimos leyendo. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mi hermano, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el mismo evangelio se predicó siempre y todos los apóstoles estaban de acuerdo en lo mismo. Este es el evangelio que llegó a nosotros. Y vamos a adelantar en el tiempo, ¿sí? Capítulo 3 de Gálatas también, verso 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lee el verso que sigue, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las palabras de la ley o por oír con fe?
Los va a confrontar con la realidad, hermanos. ¿Cuál es la realidad? Nuestra fe se sostiene por la fe, no por la ley, como dice ahí. ¿Qué fue la ley? En Gálatas también lo va a decir. Básicamente, lo que nos va a decir es que la ley, yo solamente lo voy a citar acá, no lo vamos a buscar a por el tiempo, Gálatas 5, del 1 al 4. La ley fue nuestro vayo, o sea, los que nos condujo a la verdad de Cristo, que somos pecadores. Para eso servía la ley, nada más. Leemos este verso que sigue, el verso 3. ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne? Si ves a alguno que con buen corazón, porque nosotros acá no estamos para ni faltar el respeto, ni para humillar a nadie, ni para que nadie se sienta incómodo, sino para confrontarlos con la verdad. Si conoces a alguno que está en esto, o tiene duda y vos lo ves que está a punto de caer en este tipo de cosas, el texto dice, no le vamos a decir esta para nosotros, pero la Biblia dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. ¿Qué le estoy diciendo? Empezaron bien, no sea cosa que terminen mal, lamentablemente, ¿no? Y cerramos por último con Filipenses, capítulo 3, desde el verso primero. Y todos estos versículos, hermano, sería bueno que lo memorice, porque si alguna vez te toca hablar con una persona que tiene este conflicto en su corazón, estos son los textos que tienen que ver con esto. Toda la Biblia, pero estos son los textos bases. Por lo demás, hermano, gozar al Señor. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué le está diciendo? Ya se lo dije un montón de veces, pero se lo voy a repetir. Verso 2. Guardaos de los perros. Miren esta expresión que aparece acá, ¿no? ¿Con qué compara el apóstol Pablo a los falsos maestros? Con perros. ¿Por qué usa perros? ¿Saben por qué? Para el pensamiento judío había dos animales que eran abominables. ¿Cuáles eran? El perro y el cerdo. El perro vuelve a su vómito y el cerdo lo bañaste, va corriendo de vuelta al mismo barro. Es una expresión de qué cosa? De lo irracional de volver a caer otra vez en la ley. Cristo es mucho mejor. ¿Por qué te volvés a revolcar en este tipo de pensamientos que no te salvan? Está diciendo. Guardad de los mutiladores del cuerpo. Dice, bueno, hay que circuncidarse, ¿no? Listo, ahora, no, si la circuncisión era una señal externa dado al pueblo de Dios, de Abraham en adelante, para ellos un estatuto perpetuo, pero no para los demás que no somos judíos. Por lo tanto, si yo hago esto o lo hiciera yo o algún varón, ¿no es cierto?, de acá, de nosotros, básicamente mutiló su cuerpo, no hizo nada más. Porque la verdad de la salvación está en Cristo, no en algo externo, no en el cuerpo. Simplemente sería cortarte una parte de tu cuerpo, ¿no? Verso que sigue. Pero nosotros somos la circuncisión. Los que, y mirá lo que dice, la circuncisión es una marca espiritual del pueblo de Israel. Pero nosotros dice que somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y hermano, quisiera hablar mucho más acerca de esto, pero ya es la hora, ¿no? Ya pasó mi tiempo y habría mucho para decir. Y conoceremos, y sabemos que muchos que están, vemos que hay iglesias que han caído, hermanos, en esta situación tan difícil. Y cuando uno va a la Escritura, es tan clara la Escritura, y es por eso que tenemos que nosotros tener clara también todo lo que la Biblia enseña acerca de esto. Así que, hermano, que Dios les bendiga y que sea el comienzo para ustedes después de un tiempo de estudio, ¿sí? De estudio personal, tiempo de, vamos a decirlo así, de profundizar en la doctrina bíblica. Dios les bendiga y nos veremos en algún momento. Dios les bendiga.